skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs, running when we hit 'em. Lethal poison for the system. Pirate skulls and bones, sticks and stones and weed and bombs, running when we hit 'em. Lethal poison for the system. No one on the corner has swagger like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hard, just pumping that gas. No one on the corner has swagger like us. Hit me on my banner, prepaid wireless. We pack and deliver like UPS trucks. Already going hard, just pumping that gas. All I wanna do is take your money. 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 MIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Some I murder, some I let go. Some I murder, some I let go. En esta clase revisaremos a los carbohidratos. Como es un tema bastante amplio, lo complementaremos con otros videos. Los carbohidratos también son conocidos como glúcidos y son componentes esenciales de todos los organismos, además que constituyen las moléculas más abundantes que existen en la naturaleza. ¿Y eso debido a qué? A la presencia de los vegetales. El almidón y la celulosa forman parte de los vegetales. ¿Y de dónde proviene el término carbohidrato? El término carbohidrato proviene de carbono hidratado o hidrato de carbono, debido a que hace más de 100 años se le dio este nombre a diversos compuestos que tienen una característica basada en su composición química. ¿Y basado en qué? En su fórmula empírica o en su fórmula general. Si vemos acá, la fórmula es CH2O y todo esto repetido n veces. Es decir, por cada átomo de carbono va a existir el equivalente de una molécula de agua. De ahí viene el nombre de hidrato de carbono, pero siempre y cuando se cumpla esta razón, que el valor de n sea igual o mayor de 3. ¿Y qué funciones cumplen los carbohidratos o glúcidos? Recordemos un poco al respecto. Por ejemplo, si necesitamos recuperar energía, ¿qué cosa podemos consumir? Lo primero que podríamos pensar es en un dulce o un caramelo, donde vamos a encontrar fructosa. Entonces siempre asociamos a los carbohidratos con una función principal, que es la de fuente de energía. Y así se les considera a los carbohidratos o glúcidos la principal fuente de energía para nuestro organismo. Además, acabamos de ver que los carbohidratos contienen carbono, contienen hidrógeno y contienen oxígeno. El carbono proveniente de ellos va a ser necesario para que podamos fabricar, para que podamos sintetizar proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y otros carbohidratos. Es decir, ese carbono se necesita para producir las diversas biomoléculas dentro de nuestras propias células. En la clase pasada estuvimos revisando los términos monómeros y polímeros y recuerdan que los polímeros son moléculas muy grandes. Para el caso de los carbohidratos, los polímeros de los carbohidratos van a cumplir funciones muy variadas. No solamente van a actuar como fuente de energía, mientras que los polímeros van a actuar formando estructuras, como por ejemplo en los vegetales, donde encontramos que las células vegetales no solamente tienen una membrana como todas, sino además una estructura fundamental por fuera de la membrana, que es la pared celular. Esta pared celular de los vegetales está formado de celulosa, por eso cumple una función estructural. También, como lo mencioné, para el caso de los monómeros, los polímeros también cumplen una función de energía. Los vegetales, las plantas, aquellos organismos que pueden hacer fotosíntesis como ellos, van a almacenar carbohidratos en forma de almidón, mientras que los animales, como no podemos realizar el proceso de fotosíntesis, no almacenamos almidón, pero sí podemos almacenar un compuesto muy semejante al almidón. Ese compuesto se denomina glucógeno, y donde se almacena en los animales lo podemos almacenar en nuestro hígado o también en las células musculares. Pero no solamente existen carbohidratos puros, llamémoslos así, como la celulosa, el almidón o el glucógeno. Existen también carbohidratos unidos a otras moléculas complejas, como en el caso de las proteínas.
y que pueden actuar como enzimas, como proteínas de transporte, actuando como receptores en las membranas de las células e inclusive como hormonas. Por ejemplo, podemos mencionar a los componentes de los grupos sanguíneos, que son polisacáridos complejos que se encuentran en la membrana celular de nuestros glóbulos rojos o eritrocitos y que pueden ser reconocidos por otras moléculas y que son específicas para ese fin. Inclusive en las bacterias van a existir moléculas de ese tipo que van a ser reconocidas por nuestro sistema inmunológico con la finalidad de poder defendernos de estos microorganismos. En la zona de la Antártida, por ejemplo, se han encontrado unos peces que poseen unas glucoproteínas que van a permitir que baje el punto de congelación del agua. De esa forma se evita que su sangre se congele y es así como ellos van a poder sobrevivir a temperaturas inclusive menores a los 0 grados centígrados. Como pueden observar, existe una variedad muy grande de carbohidratos que cumplen funciones muy específicas como las que acabamos de ver. Pero entonces revisemos cómo podemos clasificarlos a estos. Vamos a clasificar a los carbohidratos por su tamaño y vamos a encontrar tres grandes grupos. En el primero de ellos vamos a considerar a los monosacáridos. Los monosacáridos son los monómeros de los carbohidratos. Son unidades muy pequeñas, están formados, hemos dicho, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Pero cuando los monosacáridos se unen, lo hacen de acuerdo a un enlace muy particular que se conoce como enlace glucosídico. Ese tipo de enlace lo veremos con amplitud en el siguiente video. Los monosacáridos entonces se van a unir para formar pequeñas unidades conocidas como oligosacáridos. Oligo significa poco, algunos. Los oligosacáridos son carbohidratos pequeños formados entre 2 a 8 monosacáridos. Pero los carbohidratos también pueden formar cadenas muy grandes, muy pesadas, de alto peso molecular, de miles de unidades de monosacáridos. A este tercer grupo de carbohidratos lo vamos a conocer como polisacáridos. Revisemos entonces a esos tres grandes grupos y conoceremos algunas de las moléculas que forman parte de ellas. El primer grupo de monosacáridos también son conocidos como azúcares simples y son, como lo indicamos, los monómeros de los carbohidratos, es decir, las unidades básicas que conforman a los carbohidratos o glúcidos. Los oligosacáridos formados de 2 a 8 monosacáridos, cadenas cortas, mientras que el grupo que corresponde a los polisacáridos incluye carbohidratos formados por miles de monómeros, no necesariamente del mismo monómero. En este video revisaremos las propiedades, funciones y clasificación de los lípidos. En los primeros videos de la serie de biología hicimos una definición sobre polímeros y sobre monómeros. Recuerden que polímeros son moléculas muy grandes formadas por unidades repetitivas llamadas monómeros. Entre estos tenemos a los carbohidratos, por ejemplo. Ocurre con los lípidos que no todos los lípidos están formados por unidades repetitivas, por eso no son considerados como polímeros. Un ejemplo, tenemos esta molécula, un triglicérido, que contiene, como vemos en su composición, unidades repetitivas de ácidos grasos, pero podemos encontrar también como lípidos a moléculas diferentes que, como vemos en ese esquema, no contienen en su composición a los ácidos grasos. Una característica que contienen todos los lípidos es que son biomoléculas orgánicas, son poco solubles o casi nada solubles en agua, por eso son consideradas como moléculas hidrofóbicas. Ustedes recordarán que si colocamos en un vaso, en un recipiente, agua y le añadimos aceite, por ejemplo, el aceite no se va a mezclar con el agua, va a flotar debido a su poca densidad. Al ser menos denso que el agua, va a desplazarse hacia la superficie del recipiente. Por otro lado, los lípidos son muy solubles en disolventes o solventes no polares como el éter, el benceno y el cloroformo. Eso favorece a que puedan ser extraídos a partir de células o tejidos utilizando esas mismas sustancias. Además, están formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno, un esqueleto hidrocarbonado como el que vemos en esta imagen, átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, con pocos grupos funcionales que poseen oxígeno. En el extremo podemos apreciar el grupo funcional COOH o carboxilo. Los átomos de oxígeno, recordamos, son característicos de grupos funcionales denominados hidrófilos, que son solubles en agua. Y la característica principal de los lípidos, acabamos de mencionar, es su esqueleto hidrocarbonado. Y esa es la razón de su escasa o nula solubilidad en el agua. Por lo tanto, los lípidos son moléculas hidrófobas. Los lípidos desempeñan
desempeñan diversas funciones biológicas de gran importancia, entre las que podemos considerar la de actuar como reservas de energía en los seres vivos. Por ejemplo, los triglicéridos, una molécula de glicerol unido a 3 ácidos grasos. El consumo, la combustión de 1 gramo de lípido nos va a rendir aproximadamente 9 kilocalorías. Es más del doble de lo que rinde 1 gramo de carbohidratos, por ejemplo, que tan solo va a rendir alrededor de 4 kilocalorías. Otra función importantísima que desempeña un lípido es la de actuar formando parte de estructuras, una función estructural. Si no, pues recordemos la estructura de las membranas celulares. Toda membrana celular, que es una de las clases que desarrollaremos más adelante, está formada por una doble capa, una bicapa de fosfolípidos, es decir, lípidos unidos a ácido fosfórico. Y otra función que desempeñan los lípidos es la de actuar regulando la actividad metabólica de las células y los tejidos, como por ejemplo algunas hormonas. Dentro de ellas tenemos las hormonas esteroideas, que es un tipo de lípidos, como por ejemplo la testosterona. La clasificación de los lípidos es bastante variada, y esto debido a las características químicas que poseen estas moléculas, pero una de las clasificaciones que se utilizan comúnmente dividen a los lípidos en 2 grandes grupos: los lípidos saponificables y los lípidos no saponificables o insaponificables. El primero de ellos se caracteriza por la presencia de ácidos grasos en su composición, y el segundo por la ausencia de estos. Pero si hablamos de saponificación, ¿qué cosa es saponificación? Veamos en las siguientes imágenes. En primer lugar, el término jabón proviene del latín sapón, es decir, saponificar significa convertir en jabón. ¿Y cómo fabricamos un jabón? Primero necesitamos la presencia de un lípido que contenga ácidos grasos, es decir, lípidos saponificables, como acabamos de definir. Esos lípidos saponificables, cuando reaccionan con sustancias alcalinas, hidróxido, por ejemplo, en este ejemplo ponemos el hidróxido de sodio, va a reaccionar formando un jabón, y ese jabón contiene a los ácidos grasos más una fracción de la solución alcalina, es decir, los iones sodio, y además se formará glicerina. Está formada por el glicerol, que forma parte del lípido, y la fracción del grupo oxidrilo proveniente de la solución alcalina. Como podemos apreciar, un jabón va a presentar 2 fracciones, 2 zonas características: una zona liposoluble formada por los ácidos grasos y otra hidrosoluble, en ese ejemplo por los iones sodio. Es decir, los jabones con su fracción liposoluble favorece que las grasas se disuelvan, mientras que la parte hidrosoluble va a permitir que éstas se disuelvan en el agua. Por lo tanto, los jabones nos permiten una limpieza de la grasa que puede encontrarse en nuestro cuerpo proveniente de las mismas glándulas que nosotros secretamos. Por lo tanto, para clasificar a los lípidos podemos tomar en consideración la presencia de ácidos grasos o la ausencia de ácidos grasos. Es así como a los lípidos entonces clasificaremos en 2 grandes grupos: los lípidos saponificables, que contienen ácidos grasos, y los lípidos no saponificables o insaponificables, si no contienen ácidos grasos. Dentro de los primeros vamos a encontrar a los acilglicéridos, a los fosfoglicéridos, a los esfingolípidos y a los céridos o ceras, con la característica de poder convertirse en jabón en presencia de sustancias alcalinas, mientras que los no saponificables y no contienen ácidos grasos van a subdividirse a su vez en terpenos, en esteroides o prostaglandinas.